Comencemos mirando un mapa del Medio Oriente, un cruce de continentes y civilizaciones, y enfoquémonos en una pequeña franja de tierra a lo largo del mar Mediterráneo. Este territorio, conocido a lo largo de los siglos por nombres como Canaán, Judea, Palestina, guarda una historia tan antigua como las piedras quemadas por el sol. Este no es solo un lugar de conflicto moderno, sino una cuna de la historia donde las narrativas de muchos pueblos han sido escritas, reescritas y disputadas. Es una tierra donde la misma tierra parece saturada de memoria. Judíos, árabes, cristianos, muchos otros grupos han echado raíces. Construyeron reinos y forjaron identidades ligadas a colinas y valles. Los orígenes se remontan al amanecer de la historia registrada. Antiguos pueblos semitas, incluidos los cananeos, establecieron ciudades aquí mucho antes de los grandes imperios. Para el pueblo judío, esta tierra tiene una importancia singular y sagrada como la tierra prometida de sus textos bíblicos, el sitio de los antiguos reinos de Israel y Judá, la ubicación de su ciudad más sagrada, Jerusalén. La historia de esta tierra está marcada por una larga sucesión de conquistas, cada imperio dejando su huella imborrable en la cultura, la demografía y en el panorama político. Después de la caída de los reinos judíos de la antigüedad, la región fue absorbida por vastos sistemas imperiales. El Imperio Romano gobernó con mano de hierro, reprimió brutalmente las revueltas judías y renombró la provincia de Judea a Siria-Palestina. A esto le siguió el Imperio Bizantino, que consolidó el cristianismo, construyó iglesias y monasterios que aún hoy se mantienen en pie. En el siglo VII llegaron los ejércitos islámicos. Los califatos establecieron un nuevo orden, y la región se volvió predominantemente árabe e islámica. Sin embargo, esto no borró las comunidades anteriores. Durante largos periodos hubo coexistencia compleja y delicada. Comunidades judías, comunidades cristianas, vivieron como minorías protegidas, o dhimmi, bajo la ley islámica. Mantuvieron sus prácticas y estructuras comunitarias, contribuyeron al rico mosaico de ciudades como Jerusalén, Hebrón, Safed. Calles y mercados eran compartidos, aunque no siempre en armonía. En el siglo XVI, el Imperio Otomano conquistó la región. Su dominio duró 400 años. Palestina se dividía en varios distritos, o sanjacados. La vida era principalmente agraria. El gobierno en Estambul estaba distante. Las identidades locales solían ser más poderosas. La gente se identificaba con su familia, su aldea, su comunidad religiosa y su región. La población era mayoritariamente árabe, musulmanes, una importante minoría cristiana y una pequeña pero persistente comunidad judía, concentradas en Jerusalén, Hebrón, Safed, Tiberíades. A lo largo de los siglos, pueblos y religiones se superpusieron. Hubo periodos de tensión y también de coexistencia tranquila, una vida compartida dictada por las estaciones de la cosecha, mucho antes de que el auge de los nacionalismos modernos convirtiera a vecinos en rivales. Sabes, es complicado. El final del siglo XIX vio nacer un movimiento político revolucionario que cambiaría para siempre el destino de Palestina. En el corazón de Europa, una nueva idea echó raíces entre las comunidades judías: persecución, discriminación, violentos ataques. Esta idea era el sionismo, un movimiento nacionalista moderno que unía el antiguo anhelo religioso judío por Sion. Sion, el nombre bíblico de la tierra de Israel, con la idea europea del Estado-nación. Su meta: un hogar seguro y legal en su tierra ancestral, un Estado propio que protegiera del antisemitismo. La creación formal se atribuye a Theodor Herzl. Tras el caso Dreyfus, concluyó que la única solución a la cuestión judía era crear un Estado judío. Su folleto de 1896, Der Judenstaat, trazó un plan práctico. El movimiento se organizó. Creó instituciones financieras como el Fondo Nacional Judío para comprar tierras en la Palestina otomana. No solo un regreso espiritual, sino un proyecto de construcción nacional. Con el auge del movimiento,
la Aliyá aumentó. Pioneros idealistas con ideas socialistas y entusiasmo nacionalista crearon comunidades agrícolas, kibutzim y nuevas ciudades como Tel Aviv, buscando hacer florecer el desierto y forjar un nuevo hombre hebreo. Para ellos, era un regreso a casa. Sin embargo, la tierra ya estaba habitada por una gran población árabe con propia historia, cultura y apego a la tierra. Al principio variada, la reacción se tornó en preocupación y resistencia al clarificarse la meta política sionista. Una conciencia nacional palestina emergía y veía el proyecto como amenaza a su existencia, a su tierra y a sus deseos de autogobierno. El escenario quedaba listo para un choque de dos movimientos nacionales por el mismo territorio. Bueno, ese es el punto de cambio. La Primera Guerra Mundial destrozó y redibujó el Medio Oriente. El Imperio Otomano colapsó y sus territorios fueron repartidos por las potencias aliadas, principalmente Gran Bretaña y Francia. En 1920, la Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, con instrucciones complejas y contradictorias. En 1917, antes del fin de la guerra, Arthur Balfour emitió la Declaración Balfour, apoyo a un hogar nacional judío en Palestina sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. Victoria monumental para el sionismo, profunda traición para la mayoría árabe. Bajo el mandato, se facilitó inmigración judía y adquisición de tierras. El Yishuv creció en número, organización, poder económico y creó instituciones políticas, educativas y militares. Un Estado dentro de un Estado. Esto alimentó ansiedad y resentimiento en árabes palestinos, temiendo desposesión y marginación. Sus aspiraciones nacionales fueron ignoradas. Los años de entreguerras vieron ciclos de violencia, revueltas en 1920 y 1929, y crucialmente, la revuelta árabe de 1936-1939, con huelgas, protestas y ataques. Gran Bretaña respondió con fuerza abrumadora. La revuelta fracasó, pero profundizó la oposición y la militarización. Al final del mandato, la tierra era un polvorín con dos movimientos nacionales en curso de colisión. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto crearon un consenso para un Estado judío. Con la violencia en aumento, Gran Bretaña entregó el problema a las Naciones Unidas. Así es como estaban las cosas para entonces. En noviembre de 1947, la ONU aprobó la Resolución 181, Plan de Partición, uno árabe, uno judío, Jerusalén bajo régimen internacional. Los líderes judíos aceptaron, los árabes y estados vecinos lo rechazaron. La votación desencadenó guerra civil. El 14 de mayo de 1948, últimas fuerzas británicas se retiran. David Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel. Alegría y triunfo para el pueblo judío, júbilo en Tel Aviv y en la diáspora. Al día siguiente invadieron ejércitos árabes vecinos, iniciando la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El nuevo Estado luchó por su supervivencia. La guerra fue feroz. En 1949, armisticios. Israel sobrevivió y expandió territorio, controlando 78% del mandato frente al 56% asignado por la ONU. Cisjordania y Jerusalén. Este bajo Jordania, Gaza bajo administración egipcia. Para los palestinos, 1948 es la Nakba, la catástrofe. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados. Cientos de aldeas fueron despobladas y destruidas o repobladas. Refugiados en Cisjordania, Gaza y países vecinos. La crisis de refugiados persiste hasta hoy. El recuerdo de la Nakba se convirtió en el trauma central de la identidad palestina moderna. Las líneas de armisticio de 1949 no trajeron la paz, solo un frágil y tenso alto el fuego. Las décadas siguientes, conflicto perpetuo, guerras que transformaron el mapa, el problema de los refugiados como herida abierta, incursiones de fedayines y duras represalias israelíes. El mundo árabe no reconoce a Israel. Israel prioriza seguridad y consolidación. Junio de 1967. Israel lanza ataques preventivos, derrota a Egipto, Jordania y Siria, y captura el Sinaí,
Gaza, Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Este. Por primera vez desde 1948, todo el mandato bajo control israelí. Para muchos israelíes, Jerusalén fue una realización histórica, pero comienza la ocupación de territorios con más de 1 millón de palestinos. Israel construye asentamientos en territorios ocupados, considerados por gran parte de la comunidad internacional como ilegales, creando hechos sobre el terreno y dificultando una futura división. Surge una nueva fase del nacionalismo palestino centrada en la OLP. 1973 restaura orgullo árabe, pero no el status quo. El conflicto deviene guerra de desgaste. El sueño de resolución rápida se desvanece. Una ocupación prolongada define generaciones. Pausa. A pesar de la hostilidad, en 1978, Jimmy Carter negoció los acuerdos de Camp David con Menachem Begin y Anwar Sadat. En 1979, Egipto e Israel firman la paz. Egipto recupera el Sinaí y establecen relaciones. Egipto queda aislado. La cuestión palestina sin resolver. Autonomía estancada. La situación se deteriora y estalla la primera intifada, un movimiento de base que capta atención mundial y presiona por una solución política. Oslo 1993. La OLP reconoce a Israel e Israel a la OLP. Se crea la Autoridad Palestina para administrar partes de Gaza y Cisjordania como paso hacia un acuerdo final en 5 años sobre fronteras, asentamientos, refugiados y Jerusalén. La promesa se desmorona, implementación fallida, violencia extremista y el asesinato de Yitzhak Rabin golpean al campo de la paz. Camp David 2000 no salva la brecha. El colapso lleva a una segunda intifada más violenta, destruyendo confianza y el sueño de 2 estados. Tras la ola de violencia, la realidad cotidiana cambia para siempre. Tras la segunda intifada, Israel empezó a construir una barrera enorme, muros de hormigón, vallas y torres de vigilancia que atraviesan y rodean Cisjordania. Israel la presenta como medida necesaria. Los ataques dentro de Israel disminuyen drásticamente. Para los palestinos, es símbolo de opresión. No sigue la línea verde, se adentra en Cisjordania, separa a agricultores de sus tierras y estudiantes de escuelas, fragmentando comunidades. La vida se define por cientos de puestos de control, controles de carretera y restricciones de permisos. Viajes cortos se vuelven odiseas de horas, afectando trabajo, salud, educación y reuniones familiares. En 2005, Israel se retira de Gaza. Tras la victoria de Hamás en 2006 y su toma en 2007, Israel y Egipto imponen un estricto bloqueo. Varias guerras devastan su infraestructura y 2 millones de personas quedan atrapadas en pobreza y desesperación. El proceso político está congelado. La solución de 2 estados parece más lejana, con expansión de asentamientos y división política palestina. La confianza es inexistente. Ambas sociedades más polarizadas. Voces moderadas se ahogan. Hoy, un tenso estancamiento, rutina diaria de ocupación y resistencia. Para entender de verdad este conflicto, debemos mirar más allá de mapas, tratados, fechas y ver los rostros humanos en su corazón. Esta es una historia de 2 pueblos, cada uno cargando una pesada carga de trauma colectivo y un amor profundo y duradero por la misma tierra. Para un judío israelí, la tierra representa seguridad, el cumplimiento de una profecía y un refugio ante persecuciones que terminaron en el Holocausto. Israel es respuesta desafiante a siglos de impotencia, un lugar de cultura vibrante, innovación y vida hebrea renovada. El miedo a su destrucción es muy grande y da forma a su pensamiento y a su estricta visión de la seguridad. Para un palestino, la tierra es identidad, pueblos ancestrales, olivares heredados, una cultura rica en poesía y tradición. La Nakba no es lejana, es herida viva en historias de abuelos, llaves de casas perdidas, y la experiencia continua de ser desplazados y ocupados. La lucha por un Estado es por dignidad, por decidir por sí mismos y por el reconocimiento de su historia y humanidad. En medio del ciclo de violencia,
Hay brillos de esperanza. Activistas israelíes y palestinos, proyectos conjuntos de médicos, artistas y emprendedores. Grafitis que desafían la realidad. Resuena en padres israelíes y palestinos que han perdido hijos y eligen la reconciliación. El camino a seguir no lo dictan foráneos, lo construye su gente, con empatía y reconocimiento de la verdad y el dolor del otro, sin disminuir el propio.